No alcanzo a ver porque está muy oscuro. Si alguien... ¿Estoy viendo? Bueno, para animarlos yo voy a hacerles una pregunta. Necesariamente tengo la de formación profesional de médico. Entonces, ¿cómo le hacemos para ser uno de los países más pobres del mundo y el primer lugar en obesidad infantil? ¿Cómo le hacemos para poder combatir este absurdo? Bueno, el tema aquí en términos de obesidad infantil, doctor, yo creo que está vinculado con lo que estamos hablando de cambios en los hábitos alimentarios, va muy vinculado con educación y con comunicación. Creo que esta mañana hemos estado bastante orientados a cómo la oferta va encauzando el comportamiento. Siempre México ha sido un país consumidor de bebidas gaseosas azucaradas, pero el ritmo con el que vamos aumentando y además a la edad más temprana a la que se llega, más el cambio en el estilo de vida más sedentario, en el que se sustituyen los juegos de otra época por esta actividad más vinculada a los medios, a las formas de diversión que son muy diferentes, y el cambio que también está viendo en las escuelas hace que el tema no sea como nada más de una decisión individual. Creo que tiene que ver con una comprensión mucho más colectiva y una discusión a nivel más social de los padres, y que esto forme parte como de la discusión tanto en la escuela como orientación en los centros de salud. Pero mientras no tengamos, yo creo que el peso adicional en el precio de las bebidas no es suficiente, pero para nada. Tendrá que ir más por la discusión de lo que significa para los niños y una mayor conciencia en los padres. Gordillo quiere decir algo. Sí, yo creo también que uno de los, digamos, a mí me parece que está muy bien que hayan puesto el impuesto a los refrescos y que hayan puesto a los alimentos chatarra, pero creo que tiene que ir un poco más allá en dos ámbitos. Yo creo que aquí es un ámbito de convergencia muy importante de lo que podría ser política educativa y política alimentaria en términos de las escuelas. Eso me parece absolutamente decisivo. Una parte del programa de oportunidades son transferencias en líquido para comprar alimentos, y el programa con que se han encontrado sistemáticamente es que los alimentos que están disponibles son básicamente refrescos o gancitos o esto lo más allá, no solo por la capacidad digamos, de distribución que tienen, sino porque hay carencias graves en un tema, por ejemplo, que sería importantísimo, que es agua potable. Entonces, no habiendo agua potable y no habiendo agua potable suficiente, pues eso también invita a todo esto. Así que ahí hay una serie de discusiones que van más allá de la política impositiva, pero creo que de todas maneras eso tiene una muy importante consecuencias. Por favor. Es que no alcanzo a ver las personas. Sí. Bueno, mi nombre es Eduardo Ríos, vengo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, la doctora Margarita planteaba que, bueno, ponía una gráfica de todas las importaciones que tiene México de productos básicos, y luego el doctor Gordillo menciona el caso de Rusia, que cierra sus fronteras para así crecer el comercio interno. ¿Qué pasaría si México cierra sus fronteras para, bueno, fomentar la producción y el comercio interno? ¿Y qué pasaría con los tratados de libre comercio que tienen? ¿Sí? Bueno, yo creo que queremos contestar los dos por lo siguiente. Estamos hablando de dos momentos diferentes y de una parte que es estructura y la otra que fue temporal. El cierre de la frontera en el caso de Rusia y de Ucrania tenía que ver con el momento en que los precios de los productos básicos subieron de manera muy rápida y que tenías casi duplicado el precio del trigo, igual el del maíz y 3 veces el del arroz. Entonces, más bien era la protección temporal. Nosotros, por lo menos yo en mi caso,
en lo que se refiere a la producción y al consumo en México y al mercado externo, no estoy planteando que se cierren los mercados. Lo que mi preocupación y lo que transmito como preocupación es de que no tengamos claro si solamente se trata de las grandes empresas comercializadoras aprovechen la salida y el mercado externo que existe, sino como creación de mercado interno para que los alimentos que se generen aquí puedan tener una demanda efectiva. No es nada más un problema aritmético, ¿no? Sino es un problema de si estamos promoviendo un modelo de consumo que requiere tanta energía y tanto vegetal para un tipo de consumo, que decía, no es un problema solamente de acá, sino es una dieta que se está generalizando. Entonces, más que nada va una combinación entre qué se está haciendo con la agricultura en pequeño y qué se está promoviendo, qué asistencia se le está dando. Entonces, no estoy por cerrar fronteras, ese cierre fue temporal y como una manera de proteger al consumidor de manera muy esporádica, coyuntural. Sin embargo, sí hay una tendencia proteccionista muy clara en los países, precisamente por la volatilidad de los precios. Entonces, tampoco creo que la solución sea cerrar las fronteras, porque nuevamente son soluciones coyunturales. Pero lo que sí es importante reconocer es dos: necesitamos inventario de alimentos, y dos, necesitamos tener claridad de dónde podemos alcanzar, dónde debemos alcanzar autosuficiencia alimentaria, que yo lo pienso básicamente en lo local, en lo regional, y dónde tenemos que establecer un cierto criterio de qué tanto estamos dispuestos a importar productos, dada los problemas que tenemos de los mercados internacionales. No en balde los acuerdos comerciales tienen su debilidad fundamental y su punto de bloqueo en las negociaciones de carácter agropecuario. Sí, ahí hay un problema severo que no ha resuelto la Organización Mundial de Comercio ni lo resolverá, porque el peso de los países exportadores se ve compensado por el peso de grandes países importadores que desde luego no quieren un mercado totalmente desregulado. Entonces, más bien lo que yo creo que nosotros tenemos es que enfrentar el mercado mundial de alimentos sin mitologías, es decir, reconociendo que es mercados imperfectos y reconociendo que no podemos darnos el lujo de no tener abasto suficiente de algunos 8 o 9 productos que son parte, de la dieta fundamental. Por favor. Sí, muchas gracias. La pregunta a la mesa. Señalaba Gustavo que ha habido dos modelos fundamentales en la concepción pública del campo desde el punto de vista de las políticas públicas. Primero, la cardenista, asociada al reparto agrario, que pone mucho énfasis en la organización, sobre todo en su versión cooperativa, ¿verdad? Y viene el modelo que lo sustituye a partir de la administración alemán, con un enfoque comercialista y con énfasis en la protección de la alimentación de las poblaciones urbanas, fundamentalmente, y no tanto motivada por la preocupación por el progreso de la economía y del bienestar de las poblaciones rurales. ¿En qué medida ahora podríamos en alguna medida avanzar precisamente con la promoción de la organización cooperativa? Ahora tal vez ya no exclusivamente de producción, como se pensaba originalmente en la época cardenista, sino de cooperativas comunales polivalentes que incluya, por supuesto, la relación con la producción primaria. En el tránsito del primer modelo cardenista al segundo modelo, las instituciones públicas y muy concretamente el Banco Agrícola y el Banco Ejidal se dedicaron a combatir la cooperativa. Ahí me consta que yo trabajé en el Banco Ejidal. Había una política establecida de combate al movimiento cooperativo. Allá, por favor. En las exposiciones que nos hicieron está por una parte el predominio
de las unidades empresariales rurales de autosubsistencia y algunas con alguna vinculación con los mercados que Margarita nos presentaba. Y por otro lado, Gustavo mostró cómo hay estudios que muestran en lo rural la dispersión que continúa en pequeñas localidades, que hay la idea de que poco a poco se iban a ir aglomerando, y los intentos que se han hecho para reunir población han sido fracasos rotundos. Entonces me pregunto primero si es algo que ocurre en otros países, si en algunos se ha resuelto, y si no es así, pues en México lo veo como de verdad esa parte fundamental que tiene que ver con organización social, pero con una realidad territorial que son indisolubles. Me parece que hay varios problemas planteados que significan también o que juegan también para la definición de una política y de unos objetivos a alcanzar en determinado plazo. Se habla de una dieta adecuada, alimentaria, de suficiencia de alimentos, y no sé si, o me gustaría también que se ampliara un poco la cuestión de la extrema pobreza alimentaria. En ese sentido, entonces, cuando se determina qué política seguir, ya no sé si estamos hablando de una agricultura autosuficiente, de un desarrollo agrícola o de una lucha específica contra esta desigualdad alimentaria. Entonces sí me gustaría que si pudiéramos construir, digamos, esta parte de política con determinados objetivos a alcanzar, o es todo un conjunto donde ya estaría incluido los aspectos fundamentales. Gracias. Mi nombre es Saura, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y bueno, hay algo que me parece un poco extraño. Si México no es fundamentalmente productor agrícola, ¿qué tanto lo es en términos de ganadería? ¿Y qué tanta calidad hay en los productos ganaderos que produce México? Y en caso de que no haya una buena calidad en esos productos, en términos reales, ¿cuáles son las carencias por las cuales no hay calidad en los productos ganaderos? Gracias. Al doctor Gustavo Gordillo. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra persona más. Ya estamos sobre el tiempo. Les suplico que si un comentario sea breve y su pregunta sea concisa. Voy a dar esta y otra participación más. Lo que tengo es una pregunta. La industria tiene una presencia cada vez mayor en la agricultura, en la alimentación. Define precios de calorías, define precio de nutrientes, financia, define tecnologías, define volúmenes. De alguna manera tiene una presencia cada vez más abrumadora. Y sin embargo, muchas de las políticas agrícolas o alimentarias soslayan esa participación de ese actor, como lo señalaba Gustavo Gordillo, que debería dar luz pues sobre una política agrícola alimentaria, reconociendo esta realidad de que además es una industria altamente concentrada, una industria incluso internacionalizada. Gracias. El último comentario. Sí, es el profesor Gordillo. ¿Existe alguna base de datos o alguna consulta pública que tenga la dependencia para saber exactamente a quiénes se les han asignado los recursos, a quiénes van dirigidos, qué cantidad se les está asignando, bajo qué criterios se les están otorgando esos créditos al campo, ¿no? Sí, porque por lo que estoy observando, pues directamente el campesino no vive. Según el formato de la conferencia, los dos ponentes tienen el derecho de poder hacer algún comentario final. Sobre subsidios, sí hay un trabajo increíble que ha hecho Fundar, que es una asociación civil para presupuestos, y particularmente una página que se llama Subsidios al Campo. Ahí viene, es
de conocimiento público, se han peleado con todas las dependencias para poder sacar los datos y sobre todo el padrón de beneficiarios. Ahí están los datos. Y estos datos comprueban, porque además está el estudio que hizo la OSD en 2007, está el estudio que hizo el Banco Mundial en 2006, está el estudio que ha hecho CEPAL, está el estudio que ha hecho varios investigadores privados, y todos coinciden en un punto: los subsidios públicos al campo son altamente regresivos. Y hay datos para todo, absolutamente. Dos, lo que decía aquí la compañera, sí, ese se refiere a un programa, ese es el programa de apoyo al campo, es uno de los programas. Ciertamente, para que den los recursos tiene que poner los productores una parte. Eso hace que una parte muy grande de productores no puedan entrar porque no tienen esos recursos. Pero también hay subsidios, es decir, Procampo es un subsidio, totalmente. Es recursos líquidos que le dan a una persona por el número de hectáreas que tenga, hasta llegar a 100,000 pesos, que normalmente 100 hectáreas. Pero muchos agricultores de Sinaloa y de Sonora tienen 500 o 1,000 hectáreas en Procampo, porque las tierras rentadas también entran dentro del esquema de Procampo. Y el programa de ingreso objetivo es un programa que lo transfiere a los comercializadores, básicamente, para que compren las cosechas. Particularmente es el caso del maíz y del sorgo, para que compren las cosechas en el momento que vienen. Y son igualmente subsidios al transporte, subsidios a la comercialización. Entonces, hay una parte de crédito y hay una parte extraordinariamente importante de subsidios, y el problema fundamentalmente es que con esa estructura de subsidios no vamos a poder avanzar demasiado. Respecto a lo que decía Francisco Javier Alejo, yo pienso que el modelo cooperativo es importante más allá de la producción de la tierra. Creo que el problema fundamental fue cuando se intentó hacer colectivización en México. Toda la colectivización fracasó y fracasa en el mundo. No hay manera de que los productores rurales estén de acuerdo en la colectivización de la tierra. El verdadero problema es la cooperación en los siguientes eslabones, y ahí es donde yo creo que hay un factor muy importante. Con el cardenismo eso fue un factor importante, pero yo creo que más importante que eso, tanto en el modelo cardenista como en el modelo alemanista, había congruencia entre qué objetivo quiero y qué tipo de instituciones públicas están hechas para lo que quiero. Lo que me pareció muy fundamental en los primeros años del cardenismo, básicamente, es cómo había instituciones para atender a la pequeña producción campesina. Y como también me parece que es congruente con la propuesta posterior del tipo de instituciones, particularmente en investigación y en infraestructura, que estaban hechos para impulsar la gran agricultura del noroeste, y por eso se desarrolló la gran agricultura del noroeste. Y la Revolución Verde es esencialmente una revolución fundamentalmente para grandes extensiones de tierra con riego. No, necesitamos una cosa similar para la tierra temporalera en pequeña escala. Y el tema del minifundismo es un tema que está sistemáticamente en la discusión, y todo el mundo dice que no se puede con pocas hectáreas. Bueno, depende qué es lo que se va a hacer en esas pocas hectáreas. Yo digo, si nuestra experiencia, si queremos ver la experiencia comparando con lo que pasa en Estados Unidos o en Brasil, cuya frontera agrícola son de varios 200, 300 millones de hectáreas, frente a nuestras 23, 24 millones en México, pues francamente estamos volteando a ver a donde no debemos. Voltemos a ver a Corea, China, Japón, cuyos promedio de hectáreas son alrededor de 1 o 2 hectáreas. El promedio de hectáreas en México son 5 hectáreas. Y ya de antemano decimos, no se puede hacer nada en 5 hectáreas, ¿cómo no? Muchísimo. Pero tienes que tener la infraestructura, los instrumentos de política y los organismos públicos alineados a ese tamaño del campo, de la producción. Si no, definitivamente no lo vamos a poder hacer. Y la pregunta de Rosa María Rubalcaba sobre la dispersión de la población. Yo creo que en todo país que tiene economía campesina relevante,
tienes dispersión de la población. Es claro, por ejemplo, en Perú, incluso en Brasil. El verdadero problema es entender cuál es el papel que tiene esa pequeña población. Y yo creo por eso en México ha fracasado tanto estos intentos de agrupar y todo eso. Porque, y nuevamente el estudio de Barman, su libro ese el siglo XX en el campo mexicano, nos da una luz muy interesante. Y es esto: hay una especie de vinculación entre momentos de crisis económica o política y momentos de crecimiento de los pequeños poblados, y momentos de reducción de la población en los pequeños poblados y momentos de expansión económica y de estabilidad política. Por lo cual, yo concluyo, por lo menos, que los pequeños poblados están jugando un papel de amortiguadores de los ciclos económicos y políticos. Entonces, es a partir de eso como podríamos realmente entender cómo podemos solucionar el asunto. Todo lo que se ha intentado hacer de agrupamiento de pequeños poblados, y es obvio que en menos de 500 habitantes, pues es muy difícil que podamos establecer una escuela o un centro de salud o un sistema de electricidad tradicional. También tenemos que pensar ahí en esquemas mucho menos convencionales. Pero obviamente el punto de partida es entender por qué ha habido persistencia de esos pequeños poblados. Gracias. Margarita, ¿te decía? Sí, gracias. Bueno, a mí me gustaría referirme de nuevo a algo que decía la señora, que si son 20 millones de hectáreas las que se están cultivando, un poco más, pero efectivamente si tenemos 5.3 millones de unidades rurales, pues en promedio serían 4 hectáreas por unidad, si es que estuvieran repartidas en promedio. O sea,